Hola de nuevo. El tratamiento de datos es hacer cálculos. Primero hablemos del factor de dilución, el que también se trabajó ampliamente en el texto, y su importancia a la hora de realizar curvas de calibrado. Es importante tratar el factor de dilución porque además del muestreo es uno de los procesos que más contribuye a la incertidumbre en la medición. Se calcula, ese factor de dilución se puede calcular a partir de concentraciones o de volúmenes. En el caso de los volúmenes, por ejemplo, si se tiene una solución inicial concentrada, que es la conocida como solución patrón o solución stock, y si se va a tomar 1 mililitro de esa solución con una pipeta y se va a llevar a otro matraz, donde esa volumen final de ese matraz va a ser de 10 mililitros, entonces el factor de dilución respecto a volúmenes va a estar dado por el cociente 10 sobre 1. Pues para este caso entonces sería 10, es decir, que la concentración de esa solución final, tuvo un volumen de 10 mililitros, va a ser 10 veces menor que la concentración inicial que estaba contenida en 1 mililitro. Esa es una manera sencilla de explicar el factor de dilución. En el caso del texto y en la figura 18, aparece toda una curva de calibrado en donde el factor de dilución corresponde a 0,1. Ahí en la imagen van a ver el valor acompañado de una X, porque el factor va a ser un número a multiplicar. Esa X va a ser 0,1. Si se dan cuenta y lo pueden comprobar. Y ahí pueden ir observando la secuencia en esa dilución. Otro cálculo que se trabaja mucho para estos procedimientos de análisis químico es el de calibrar los instrumentos. Recordemos que calibrar es proporcionar medidas precisas y confiables en esos volúmenes. Existe toda una gama a nivel de esa medición precisa y confiable de volúmenes. Toda una gama, me refiero a los instrumentos. Estos instrumentos volumétricos, y como en el caso de los ejemplos que tratamos en el texto, son matraces en general de 10 mililitros o de 25 mililitros, usados en esos casos reales que se citaron ahí. Los instrumentos por lo general tienen ahí todos los datos de tolerancia, que es la misma incertidumbre, los datos de capacidad máxima, los datos de temperatura a la cual fueron calibrados, pero uno de los procedimientos que se ha trabajado en los análisis químicos es medir ese volumen en el momento en que se va a realizar el experimento para hacerlo más cerca a esas condiciones reales y obtener o corregir cualquier desviación respecto a esa condición real. En general, entonces, lo que se hace con esta calibración, primero es realizar una serie de pesadas de agua que se agrega a ese instrumento volumétrico, agua destilada o agua desionizada que se va a trabajar. Como segundo procedimiento lo estoy haciendo de manera general, se calcula el promedio de varias pesadas. Las pesadas, como ya lo dije también en uno de los videos anteriores del tema, entre más datos se tenga, es decir, entre más pesada se tenga, más nos vamos a acercar a esa confiabilidad o a esa exactitud. Después se calcula ese valor promedio y ese valor va a ser representativo de la masa de agua utilizada en el momento de esa calibración. Luego, uno de los datos ahí interesantes del texto es cuando se habla del factor Z. Ese factor Z está siempre dentro de esos documentos técnicos que se entregan cuando se hacen las compras de esos instrumentos.
Este factor Z tiene en cuenta la densidad del agua a una temperatura de control. Recordemos que pues la densidad va a cambiar siempre respecto a la temperatura, es un concepto básico. A mayor temperatura existe menos densidad, es decir, existen menos partículas por esa unidad de volumen. También se va a tener en cuenta la presión atmosférica en este factor Z. Este factor Z normalmente va a tener un valor de 1,0032 como está en el texto y va a ser referido a una temperatura de 21,5 grados Celsius y una presión de 1013 milibar, que en su equivalencia en atmósferas, que es lo más real, a veces es más real para nosotros imaginarnos la presión de una atmósfera, es decir, que tenemos una columna a nivel del mar, tenemos una columna sobre nuestra cabeza que equivale a una atmósfera. El siguiente paso sería un concepto básico también, que yo sé que ustedes lo saben, pero aquí lo recuerdo, que es despejar de la fórmula masa-volumen, que es la fórmula básica de densidad, despejar volumen, y ese volumen es el que corresponde o a ese volumen real. Y la masa en ese despeje, esa masa corresponde a ese promedio de masas pesadas, cuando lo llevamos ese matraz allí a la balanza. El matraz con el agua, y la densidad que vamos a utilizar es la densidad a la temperatura en la que nos encontramos ahí en el laboratorio, y siempre vamos a estar midiendo la temperatura cada vez que tomemos ese dato de masa en el matraz allí en la balanza. El último paso, a grosso modo, sería que el volumen real del instrumento volumétrico se va a calcular multiplicando ese promedio de los valores de las pesadas, determinadas experimentalmente, como ya lo he dicho, por el factor Z. Este factor Z también se puede ver en tablas que allí están en uno de los textos de la bibliografía. Hay un segmento que está entre 18 y 25, que corresponde normalmente a las temperaturas o condiciones normales que tenemos en un laboratorio. Con esto estaría dando a grosso modo una explicación de algunos de esas tomas experimentales que se hacen y de esos datos que se hacen experimentales de manera general en los análisis químicos más comunes. Espero que hayan entendido estos conceptos básicos y muchas gracias por la atención.